Pues permíteme explicar de dónde sacan que es fraude. Sacan que es fraude de inconsistencias entre las actas y el PREP. Está bien, es natural. ¿Y por qué digo que es natural? Porque a veces las personas, recordemos que son nuestras vecinas y vecinos los que llenan las actas y los que llenan las sábanas electorales. Entonces, puede que se hayan equivocado, que hayan tenido un error, una imprecisión, y está bien que se revise. Eso es completamente natural entre el proceso, entre que si el número, entre que ya que no me quiero ir, ya estoy cansado, entre que tengo el estrés encima, muchas cosas pasan porque es algo que se hace a mano. No pasa nada que se abran, que se haga el conteo o el recuento de las casillas. De hecho, en el 2018 se hizo exactamente lo mismo. Y les quiero compartir esta nota para que entendamos de dónde viene esto. Este es un, este es un boletín del Instituto Nacional Electoral del 2018. Lo publicaron el 6 de julio de 2018 y dicen tal cual. Al reanudar la sesión permanente del Consejo General del INE, el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo informó de la conclusión del cómputo en los 300 distritos referentes a la elección presidencial, los cuales confirman los resultados del programa de resultados electorales preliminares. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el 53.19% de los votos, que equivale a 30.113.483 sufragios. Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al Frente, logró 12.610.120 votos, que representan el 22.27. Y el candidato José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, obtuvo 9.289.853 votos. El Bronco tiene 2 millones, etcétera. Pero esa es la parte que me interesa. El secretario ejecutivo añadió durante los cómputos de la elección presidencial fueron recontados el 75% de los paquetes electorales de todo el país sin que como resultado de ello se modificara los porcentajes de la votación para cada uno de los contendientes. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque hicieron un recuento del 75% de las actas, no se movieron los porcentajes. ¿Qué pudo pasar? No sé. Que sacaran una boleta y en la boleta se le sumara un voto a Ricardo Anaya, pero en otra se le sumara un voto a Andrés Manuel, pero en otra se le sumara un voto a José Antonio Meade, o que al final simplemente confirmaran lo que ya estaban viendo, lo que ya se manejaba. Mi punto es, los recuentos son naturales, pero no se movió nada. Y quiero hacer un comparativo muy necesario también. En el 2006, cuando se habló del fraude, la diferencia entre AMLO y Calderón fue de 0.56%. Ni siquiera un punto, 0.56%. Ahí, Luis Carlos Ugalde solamente hizo el recuento del 9% de las actas o de los paquetes electorales, del 9%. Quiero que se imaginen si en ese momento hubieran hecho un recuento del 70% de las actas, del 60%. Pensemos, ahora sí que imaginemos cosas chingonas. ¿Se imaginan que eso hubiera pasado? Con el 0.56 de diferencia, teniendo aún más motivos para abrir más paquetes electorales, para darle certeza a la elección, decidieron abrir menos. Y la duda del fraude quedó. ¿Qué les hubiera costado abrir el 70% de los paquetes y recontar este 70% de los paquetes? Eso en 2006. ¿Qué les hubiera costado? Hoy quizás entendemos que quizás les costaba la elección y por eso no quisieron abrir ese 70% y solamente abrieron el 9%. Eso es en 2006.
¿Por qué menciono el caso del 2006? Porque hoy escuchamos, leemos a quienes simpatizan con Xóchitl, que por cierto son los mismos que salieron a marchar y a decir que el INE no se toca, decir que esta elección fue un fraude, porque siguen sin creer que el 60% de los electores votara por Claudia Sheinbaum. Siguen sin creerlo. Y les puedes explicar, es que es por esta razón, es que esto es lo que pasó. Les puedes dar datos duros, les puedes explicar, no, prefieren sacarte una fake news, prefieren inventarte que Chuchita se la bolsearon, a aceptar la realidad. Y también es natural, estar en una fase de duelo, completamente natural. Pero se están emocionando porque juran y perjuran que con una diferencia de 30 puntos van y con un recuento de los paquetes electorales van a rescatar algo. A ver, por eso insisto en el 2006. Quiero que regresemos al 2006 y era una diferencia de 0.56, 0.56. No llegaba ni al 1% de la diferencia entre Andrés Manuel y Calderón. No llegaba. Y en ese momento solamente se abrieron el 9% de los paquetes electorales. 2018, la diferencia fue mucho más grande entre Andrés Manuel y el segundo lugar, que entonces fue Ricardo Anaya. Una diferencia también de 30 puntos, pero con porcentajes distintos. También una diferencia de 30 puntos. Abrieron el 75% de los paquetes electorales y no se movió ni un cero. No se movió. Hoy quieren hacer exactamente lo mismo con la esperanza de rescatar algo. Adelante, háganlo. Por favor, háganlo. Pero de verdad, teniendo la historia, viendo lo que ya pasó, están poniendo sus esperanzas en la apertura de paquetes electorales, pensando que así van a hacer que gane Xóchitl Gálvez. No se equivoquen. El recuento de votos a los únicos que les está interesando, y se los he explicado, es a los partidos políticos, porque no es para ver si gana Xóchitl. Ellos saben desde que es candidata, desde que la eligen a ella como candidata, que Xóchitl la tiene perdida. Lo que quieren es el Congreso. El recuento de votos en este momento es por el Congreso, porque quieren tener mayor representación en el Congreso. Y lo que quieren hacer es, de alguna manera, salvar esa representación. En el caso del PRD, significaría intentar salvar el registro del partido político. Pero necesitas tener el 3% para salvar el registro. El PRD no tiene ni el 2%. El PRD ya se vuelve un partido de colección. Ya se acabó. Quiero, y hago este énfasis muy claro, porque sí me parece muy triste, llamémosle de esa manera, que los ciudadanos crean que el recuento de votos es para ver si gana Xóchitl. No, ¿a qué voy? Los están volviendo a engañar épicamente los partidos políticos. Y lo peor del caso es que Xóchitl Gálvez está prestando a ello. Está prestando a eso. Vamos a escuchar un par de mensajes de los partidos políticos que ya empezaron a salir a hacer eco de esto. Alejandro Moreno Cárdenas, el primero, sale y dice: se necesita tener certeza sobre lo que ocurrió el domingo 2 de junio y que cada voto cuente y se cuente. Estamos preparados para un voto por voto, casilla por casilla. ¿Quién diría? Defendamos la patria. Escuchen. Hace unas horas, el Instituto Nacional Electoral anunció que abrirá el 60% de las casillas para el recuento total de los votos para la elección presidencial. Ha sido una demanda constante de las y los ciudadanos desde que notamos miles de irregularidades en las actas y en el PREP, lo que incluso pudo alterar los cómputos del conteo rápido. Esto significa que se abrirán más de 100,000 paquetes electorales. Por ello, en la medida que se detecten más inconsistencias, exigiremos que se cuente el 100% de las casillas,
que se abran y se cuenten voto por voto los paquetes de senadores, de diputados, de las gubernaturas y de la jefatura de gobierno y de la elección presidencial. Quienes se equivocaron en una se pueden equivocar en todas. Necesitamos transparencia y claridad en esta elección. Se necesita tener certeza sobre lo que ocurrió el domingo 2 de junio y que cada voto cuente y se cuente. Le pido a las ciudadanas y ciudadanos que compartan toda la información que tengan de actas de sus casillas en las que haya inconsistencias. Esta lucha la tenemos que hacer todos en defensa de la democracia y en defensa de México. Solo por ponerles un ejemplo, de las más de 20,000 casillas del Estado de México, en más de 10,000 no llegaron los funcionarios de casillas y los ciudadanos que estaban en los primeros lugares de la fila para votar asumieron esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo, al no tener capacitación previa clara, se pudieron haber cometido algunas irregularidades en el llenado de las actas. Por ello, el PRI será estricto en esta decisión. Pedimos a la autoridad electoral, al Instituto Nacional Electoral, que cumplan con su responsabilidad y sus funciones como marca la ley y nuestra Constitución. Vamos a exigir que se respete la voluntad de las y los mexicanos. Defenderemos cada voto que le fue otorgado a Xóchitl Gálvez y a todas nuestras candidatas y candidatos en este proceso electoral. Es la hora de México y nadie va a hacer por el país lo que a todo mexicano le corresponde hacer. En el PRI no tenemos ni jamás tendremos miedo. Estamos preparados para un voto por voto, casilla por casilla. Es por las y los mexicanos. Es por México. Defendamos la patria, compañeras y compañeros. Defendamos la patria. Muy bien, vamos por partes. Alejandro Moreno Cárdenas menciona que como había vecinos que no fueron elegidos funcionarios de casilla, pero que entraron a tomar una vacante porque los funcionarios de casilla no habían acudido a su casilla el día de la elección, había dudas. Va, pero ¿saben qué es lo utópico de eso? Que ellos mismos son los que le dijeron a la ciudadanía que hicieran eso. Ahí les van las evidencias. En un chat de WhatsApp de Xóchitl Gálvez, de los Xochilovers, empezaron a compartir esto. ¿Sabías que el día de la elección puede ser un funcionario de casilla en caso de haber una vacante en tu casilla? Ingresa a https://www.xochilove.. ¿A qué voy con eso? Me están diciendo, honestamente, muy, muy honestamente, me están diciendo los Xochilovers, o en este caso, Alejandro Moreno Cárdenas, simpatizante de Xóchitl Gálvez y demás, me están diciendo que entonces estuvo mal que los vecinos fueran representantes de sus casillas. ¿Eso es lo que me están diciendo? Porque quiero volverles a poner la imagen. Aquí está. Esta es la imagen a la que me refiero. ¿Sabías que el día de la elección puede ser un funcionario de tu casilla en caso de haber una vacante en tu casilla? Ahora se están quejando. ¿Qué es lo que me confirma eso? Que son ellos los que están poniendo todo. Ellos son los que desde el principio están construyendo la narrativa del fraude. Y es que se los dijimos aparte. Muchos medios de comunicación, muchos periodistas estuvimos haciendo eco que esto es lo que querían hacer, judicializar la elección. El tema de la violencia, que por supuesto existió, que por supuesto es muy preocupante, sobre todo en elecciones locales por los ayuntamientos. Sobre toda esa dinámica, por supuesto que me preocupa y no podemos subestimarla ni tampoco minimizarla. Pero casualmente, en los distritos o en los ayuntamientos donde el PRI creía tener mayor fuerza, es donde mayor eco se hizo de estos asuntos violentos o de estos casos violentos. Por ejemplo, en el caso de San Martín Texmelucan, donde ante la compra de votos a favor de un candidato del PRI, un candidato a regidor del Partido Verde es asesinado, no me van a decir que esto es para subestimarse y que aquí vamos a decir que no pasó nada. El PRI no ha emitido un solo
al respecto del tema, no ha dicho nada al respecto de eso. Cero. Entonces, quieren hablar de fraude porque sabían lo que les esperaba. Ojo, quizás los Carlos Alarraqui, las Laura Zapata, el propio Pedro Ferriz y este tipo de analistas de verdad creyeron en el fenómeno Xochitl Gálvez, pero los partidos políticos no. No lo creyeron. Ni Alito ni Marco. Zambrano quizás sí, pero ni Alito ni Marco creyeron en el fenómeno Xochitl Gálvez. Nunca creyeron en él. Tan no creyeron en él que no estuvieron en su arranque de campaña y que en los momentos más difíciles para la propia Xochitl Gálvez ni siquiera le dieron el recurso que le tenían que dar. No pasó. Entonces, evidentemente, ellos sabían el escenario al que se enfrentaban. Nunca les ha importado la elección presidencial, al menos en este periodo. Lo único que querían era amarrar las representaciones proporcionales para ellos tener un cargo en el Senado y que nos lo recetaran por 6 años. Pero ahora, cuando vieron que incluso en el Congreso no obtuvieron un voto de confianza, cuando vieron que la elección que daban por ganada también la habían perdido, que es la de la Ciudad de México, evidentemente empezaron a sacar el plan B. Que el plan B es la narrativa del fraude. Entonces, vuelvo a poner esto como evidencia. Alejandro Moreno Cárdenas sale y dice que como había personas que tomaron las vacantes y no eran funcionarios de casilla, se le tiene que dar certeza a la elección y se tiene que hacer este recuento de votos porque no estaban capacitados. Pero al mismo tiempo, en el equipo de Xochitl Gálvez ya habían invitado a que sus simpatizantes se formaran en las filas para ser ellos los que tomaran esas vacantes. ¿Se dan cuenta? Tal cual. Ese es el escenario al que me refiero. Ellos cocinaron, hornearon la idea del fraude y ni siquiera lo hicieron bien, pues, porque los elementos existen, pero cuando la voluntad de las mayorías se impone, esto es lo que pasa. Otra que me han preguntado, las casillas zapato, casillas hechas a la medida del candidato. Hay casillas donde la duda va a existir, porque una casilla zapato es cuando un solo partido obtiene todos los votos, no hay votos para nadie más, lo cual es poco probable. Pero en una elección como esta, que sería atípica, incluso para el Instituto Nacional Electoral, no por la cantidad de votos, sino por a dónde se fueron esos votos, el análisis se tiene que hacer de distintas maneras. Cuando hay una casilla zapato, una casilla como estas que les explico que tiene los mismos, o sea, un solo partido se llevó todos los votos, esa casilla se tiene que analizar como un caso particular. Existe una comisión, se abre una comisión para analizar esas casillas y se hace una comparativa con las demás casillas para ver qué tan probable es que eso haya pasado. Hacen un análisis de probabilidad estadística. Si hay otras casillas donde ocurrió, si vemos, si, dependiendo el lugar, etcétera, etcétera, se determina si esa casilla es una casilla de zapatos, es una casilla que obtuvo un robusto esquema de fraude, porque no es fácil hacer una casilla de zapato. Una casilla de zapato es que literalmente persona que entra es persona que sabe que va a ir a votar por un partido. Entonces, se tiene que hacer ese análisis para determinar si efectivamente es una casilla de zapato o bajo las circunstancias actuales es la voluntad de la gente. Las casillas zapato a partir de esta elección se van a tener que analizar muy distinto a cómo se venían analizando. Porque hoy yo no creo que podamos descartar que en una casilla, dependiendo a la zona, toda la gente haya salido a votar por un solo partido político y que no haya querido votar ni por el PT, ni por el Verde, ni por nadie más. Yo no lo puedo descartar. No es una generalidad, tampoco. Tampoco es una generalidad, pero creo que en ciertas zonas sí se pudo haber dado. Se tendrá que hacer ese análisis, pero ni siquiera lo tenemos claro. El punto es que en el caso particular de Alito, sí me encantaría que ustedes lo tomaran hasta captura de pantalla de esto, para recordarles que lo que ellos hoy acusan que podría ser una dinámica de fraude fue algo que ellos mismos promovieron, pidiéndole a los simpatizantes de Xochitl que se formaran para que ellos tomaran esos lugares. ¿Cuál es el problema? Ahora me van a decir que hicieron la invitación, pero no confían en sus propios simpatizantes.
¿O acaso sus simpatizantes son de los que no se despiertan temprano y por eso no fueron a hacer las primeras, las filas desde temprano? Cualquiera de las dos es una buena opción, en realidad. Pero otra cosa que me encantaría que Alejandro Moreno Cárdenas nos contestara, bajo esta dinámica del voto por voto, casilla por casilla. Sería maravilloso que Alejandro Moreno Cárdenas nos contestara qué es lo que para él significa democracia cuando intenta otra vez perpetuarse en el poder. Miren, que para Morena eso es una maravillosa noticia, ¿eh? Yo incluso hasta podría pensar que esta es una estrategia de Morena, ¿no? Pensémoslo así, porque Alejandro Moreno Cárdenas con Ciro Gómez Leiva sale y dice, porque Ciro le pregunta que qué va a hacer, si se va a hacer a un lado, si se va a ir, que cuándo se va más bien, y Alejandro Moreno Cárdenas le echa todo un choro mareador para decirle que todavía se va a quedar en el INE. En el PRI, perdón. Quiero recordarles que Alito ya estaba incurriendo en una ilegalidad, llamémosle, al mantenerse como dirigente del PRI, pese a que su tiempo ya había acabado. Pero le otorgaron una prórroga. Él ni siquiera fue electo de nuevo. Tiene una prórroga para que terminando el proceso electoral empiece el proceso de cambio de dirigencia en el PRI. Esto estaba estimado como por ahí de agosto, más o menos. Entonces, cuando Alejandro Moreno Cárdenas le contesta a Ciro, quiero que vean la maroma épica que casi lo desnuca para decir que todavía se va a quedar en el PRI. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que lo aguante la militancia que le queda. Vale la pena escuchar esta épica demostración de democracia, y eso es claro sarcasmo, del líder del PRI, que por cierto está en cuarto lugar. ¿Vas a dar un paso al lado? ¿Dejas la presidencia del partido? Claramente, como platicamos, Ciro, en el partido tenemos tiempos, tenemos procedimientos. Tú sabes que yo tengo una prórroga con la conclusión del proceso electoral, pero ya sabes que siempre lo he señalado de manera respetuosa y responsable. Somos políticos serios, profesionales, capacitados, indistintamente del resultado de la elección del 2 de junio, el día 3 a la 1 de la tarde, al otro día, el día de ayer, yo tenía una reunión convocada con los dirigentes nuestros del Comité Ejecutivo Nacional, con los presidentes de los partidos, mujeres y hombres en las 32 entidades federativas. Nos reunimos ayer, hicimos un balance rápido, un análisis rápido, puntual, muy claro. Regresamos a las entidades y nosotros vamos a seguir con nuestro proceso. Tú sabes que teníamos el viernes construir hacia adelante nuestra Asamblea Nacional, la dirección, el rumbo, la visión de partido, y lo vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a recorrer el país, a escuchar a los y los ciudadanos, a escuchar a los priistas y obviamente participar y trabajar rumbo a nuestra asamblea para la renovación de la dirigencia. No dejas, no es decisión tuya tras el resultado renunciar a la presidencia del PRI. Yo tengo una visión no lo vas clara, a hacer. Respeto las posiciones que así es. Estamos en el momento más complejo del país. Hemos dado la batalla y como se dice, no vamos a tirar el arpa. Pero la tiraron el electorado hizo que la tiraran. No, yo estoy de acuerdo, Ciro, pero tenemos una responsabilidad 11%, cuando estamos en esta etapa tan complicada de México, del país, de las instituciones democráticas, hoy irresponsablemente porque 3 o 4 personas piden, oye, vamos a hacer esto en el partido. No, nosotros somos un partido serio, responsable con este país. Las decisiones del PRI las tomamos a las ciudadanas y ciudadanos que hoy están impulsando cambios, partidos políticos abiertos, cercanos. Hay una crisis no solo en México, a nivel mundial, de los partidos políticos, y nuestra candidata Ciro tan es así que los partidos políticos nos abrimos. Xochitl Gálvez brincó con el apoyo y el respaldo de la sociedad civil, quien reiteró y pidió esa participación para que encabezara el proyecto Xochitl Gálvez, y así lo hicimos. Entonces yo estoy trabajando con las y los priistas, lo vamos a hacer de manera firme, clara, y desde ahora, desde ya, Ciro, nosotros ya trabajando, vamos a estar en los estados, escuchando, haciendo los preparativos, trabajar rumbo a nuestra Asamblea Nacional, y van a ser las y los priistas para construir proyecto, visión. No renuncias. Que tenemos que ver hacia adelante. No renuncias. Los tiempos son los que marcan las convocatorias y los estatutos del PRI, y seremos respetuosos con ello, como lo hemos sido, y seguiremos dando la batalla con firmeza y con carácter. Bueno, ¿cuándo sería la Asamblea Nacional? La estamos construyendo desde ahora, Ciro. La tenemos que construir en las próximas semanas y días, convocarla ya para empezar a recorrer, empezar a trabajar
y en el tiempo que marca, escuchar y obviamente ir a nuestra asamblea y dar los resultados con las y los priistas, pero principalmente con las y los ciudadanos que quieren partidos políticos de la coalición firmes, fuertes, sólidos, de oposición. Y hoy reiteramos nuestra firme convicción de defender las instituciones, el INE, el Poder Judicial, o sea, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, siempre los vamos a defender con valentía y con carácter. Ay, miren qué chulos ellos, de verdad. ¿Se dieron cuenta la maroma? ¿No se desnucó, Alito? En teoría, Alejandro Moreno Cárdenas tiene que estar fuera de la dirigencia del PRI en agosto. En teoría, en teoría. Pero a como lo veo, ahí se quiere quedar. Entonces, Alito forever. ¿Saben qué es lo peor? Que como ya hay muchos priistas que se salieron del PRI, los que se han estado quedando son todavía los que creen en Alito. Bueno, ahí está el líder de jóvenes del PRI con el que debatí hace unos días en la saga con el Tumbaburros, que él dice que Alito es una persona que trabaja incansablemente desde que sale el sol hasta que se va por los jóvenes priistas. Cuando le preguntas cuántos son, te dice 25. Entonces, Alito trabaja incansablemente por 25 personas. Estas 25 tienen pero toda su lealtad. 25. Estamos hablando del partido más grande que tenía México. Tenía México. Yo, ¿cómo les explico, hermanas y hermanos? ¿Cómo les explico? Pero ahí lo tienen en ese intento desesperado de perpetuarse en el poder, ¿no? Y la democracia, muy bien, gracias. Y la división de poderes y vaya, Alito no conoce de eso, no conoce de eso. ¿Saben que básicamente la moraleja de todo lo que estamos viendo en este momento? La moraleja es solamente una. Resulta muy interesante, de verdad muy interesante, cómo hablan y se desviven por hablar de democracia y se desviven por hablar de cómo este gobierno es un autoritario represor, pero se convirtieron en lo que juraron destruir. No que el INE no se toca. Bueno, el INE lo están tocando como si no hubieran mañana. No que la democracia ante todo. Bueno, y tienes a Alito intentando quedarse más tiempo en el PRI. Ahí lo tienes. Lo que están viviendo en este momento es democracia y yo estoy de acuerdo con que se dé este recuento de votos. Por supuesto que sí, porque lo peor que podría pasar es que la duda de si fue o no fue, que es para un grupito así como Alito dice que literal, para que también dimensionen hacia dónde voy. Alito dice que no por lo que digan 3 personas dentro del PRI, él ya tendría que salirse. Bueno, si aplicamos eso a la elección presidencial, no por lo que digan 5 personas o el 1% de la población, entonces la elección fue un fraude. Es exactamente lo mismo. Pero bajo esa misma narrativa, estamos hablando de la primera mujer que llega a la presidencia de la República. Que se abran. ¿Ustedes creen que a Claudia Sheinbaum le preocupa el recuento de votos? Con 30 puntos de diferencia. No. Claudia ya anda en otro rollo. Claudia ya está en la transición, que de hecho el que va a estar encabezando los comités de la transición va a ser Ramos de la Fuente, que fue es ex embajador de México ante las Naciones Unidas y que ahora se perfila como uno de los perfiles más cercanos a Claudia Sheinbaum, que estuvo al frente de los diálogos por la transformación de México, este grupo que concentró la opinión de sociedad civil, que concentró la opinión de expertos, que arropó la opinión de distintas personas para la construcción de un plan, al plan que ya tenía Morena y robustecer la estructura con la que llevaba Claudia. Él es el que se perfila para, uno no sabe, porque todavía no tenemos claridad de qué cargo sería, pero si va a estar como responsable de la transición o de los comités de transición, no sabemos si le tocaría una secretaría de gobernación o si se quedará en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es como muchos lo estamos viendo. No lo sabemos, pero al final del día, Claudia ya está pensando en eso. Claudia está en transición, Claudia está en vamos a lo que sigue, tenemos que sí Ramírez de la O, que sí los mercados, que sí lo que le han estado diciendo los demás presidentes, que sí viene Lula, etcétera, etcétera. Claudia ya está en otra dinámica. Mientras la oposición está amarrándose a la idea de que quizás con el recuento de votos demuestren que esta elección fue un fraude. Les vuelvo a poner el ejemplo del 2018. En 2018 hubo un recuento del 75% de los paquetes electorales y no se movió ni un cero en el porcentaje. No se movió ni una coma.
Y esa popularidad, ese porcentaje, Andrés Manuel lo ha mantenido toda la presidencia. Pueden buscar el pretexto que quieran, el que mejor les guste, el que más les acomode, con el que se sientan más tranquilos si así lo quieren. Pero si de verdad en algún momento quieren abonar a la construcción del país, van a tener que hacer un corte de caja, van a tener que sentarse y ver cuál es su problema, porque ustedes son los que han subestimado al pueblo de México, porque ustedes son los que los han subestimado de tal grado que juran que los programas sociales serán el problema. Y es que como ahora hay muchos que cobran programas sociales, pues por eso sienten la lealtad con Morena. Pero cuando el PRI tenía los programas sociales que eran clientelares y que les metían millones de pesos, lo decía Claudia Villegas, millones de pesos les metían para que al final 300,000 personas fueran beneficiadas de un programa social que costó miles de millones de pesos, y ahí sí no decían nada. Con el programa carretero de Salinas nunca dijeron nada, que condicionaba la construcción de carreteras a los municipios donde le daban el voto y a los que no. Quiero que dimensionen eso. Esos eran los programas clientelares del PRI. Ya se les olvidó con el programa ya no me acuerdo cómo se llamaba, yo sé que ustedes se van a acordar, que entregaba pantallas cuando hicieron el cambio de las televisiones, de las pantallas, de las cajitas a las pantallas planas. Yo, ahorita igual el productor se acuerda, pero este programa con Peña Nieto, tú llegabas entregabas tu televisión grandota y te regresaban esa, una madrecita de 32 pulgadas, por cierto, y te daban esa pantalla. En las elecciones del 2015, las intermedias o sea, de ese periodo, del periodo de Enrique Peña Nieto, tal cual, esas pantallas las entregaban a medianoche a las lideresas que les fomentaban el voto. ¿Eso no es la clientela? Eso hubiera sido motivo de denuncia por fraude electoral. Si las denuncias existieron, se quedaban callados, nunca dijeron nada. Ah, pero como ahorita sale Alito y hay una diferencia y pues Xochitl Gálvez, pues hay que ir a alegar que fraude, ¿no? Insisto, adelante, háganlo. Mover a México. Mover a México. Era el programa donde, o pantallas de sol, era el programa donde tú entregabas tu pantalla, tu televisión, Fue cuando el cambio de análoga a digital. ¿Ves? Comercial productor. Siempre. El señor televisión. Pero tal cual, tú entregabas tu tele análoga y te daban una digital de 32 pulgadas, insisto, porque era una cosita así, chiquitita. Bueno, así mejor, porque si no van a decir que ando locoreando. Una cosita así chiquita. Una pantallita de 32 pulgadas. Eso era un programa clientelar. Ahí se quejó la gente, hubo denuncias y no se movió nada. Moraleja de todo esto. La democracia es democracia cuando ustedes son los beneficiarios. En realidad eso no es democracia. Yo sé que no están listos para esa conversación, pero eso no es democracia.